Hay mujeres que aprenden, desde muy pequeñas, a ocupar el segundo lugar sin que nadie tenga que pedírselo. Elena fue una de ellas. Durante 40 años, su familia se acostumbró a verla como se mira aquello que siempre está ahí. Fuerte, confiable, capaz de resolverlo todo. Mientras las sonrisas más orgullosas, los vestidos bonitos y las atenciones parecían reservarse para su hermana menor, Elena se convirtió en la mujer que todos necesitaban, pero por la que casi nadie preguntaba, hasta que una tormenta llevó hasta su puerta a un hombre al que otros temían y respetaban por igual. Quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque lo que Elena está a punto de descubrir no será solamente por qué el Alfa comenzó a fijarse en ella, sino cuánto de su propia vida había dejado atrás sin darse cuenta. Antes de que el sol tocara los tejados de la propiedad Valdés, ya había alguien despierta. Elena caminaba descalza por los corredores fríos, con una vela en la mano y el peso de 40 años sobre los hombros, un peso que nadie más en aquella casa parecía notar. Revisó la cocina, contó las provisiones, corrigió a un empleado que había olvidado cerrar el establo y preparó con manos que ya conocían el camino de memoria los remedios de su madre. No era una sirvienta, era la hija mayor, y en algún momento, sin que nadie lo decidiera en voz alta, se había convertido en la columna que sostenía a toda la familia Valdés, mientras los demás dormían, ajenos al sacrificio silencioso que la mantenía de pie. En el otro extremo de la casa, Clara dormía todavía, envuelta en sábanas suaves, con el rostro tranquilo de quien nunca había tenido que cargar demasiado peso sobre los hombros. 30 años, hermosa, sociable, la hija que siempre había sido mirada con ternura. Cuando finalmente despertó, su madre entró sonriendo y le preguntó si había descansado bien. La misma madre que, minutos antes, le había pedido a Elena que resolviera un problema urgente con los proveedores sin siquiera preguntarle cómo había dormido ella. No había crueldad en el gesto, solo costumbre. Una costumbre que llevaba años repitiendo el mismo patrón. Clara recibía atención y cuidados. Elena recibía responsabilidades. Nadie recordaba, o quizás nadie quería recordar, que hubo un tiempo en que Elena también tuvo un sueño propio. A los 25 años, una tía le había ofrecido administrar una pequeña hospedería en otra ciudad. Sus maletas estaban casi listas cuando su madre enfermó. Solo unos meses, le había pedido su padre, con los ojos cansados de un hombre que no sabía pedir ayuda de otra manera. Elena se quedó. Su madre mejoró, pero después surgieron nuevas necesidades. Luego llegaron los primeros problemas de la vejez de sus padres, y entre una cosa y otra, Clara también necesitó apoyo para construir su propio camino. 15 años se deslizaron entre los dedos de Elena, sin que nadie, ni siquiera ella misma, se detuviera a pensar que jamás había retomado el suyo. Elena puede hacerlo. La frase resonaba en aquella casa como una campana que nadie escuchaba realmente. La decían con cariño, con confianza, casi como un elogio, pero cada vez que alguien la pronunciaba, algo diminuto parecía apagarse dentro de Elena. Su padre confiaba en ella para todo. Su madre dependía de ella para todo. Clara pedía ayuda sin malicia, sin darse cuenta del peso que dejaba caer sobre los hombros de su hermana. Y Elena, como siempre, respondía, sí, porque amaba a su familia, porque sentía orgullo de ser capaz, sin percibir todavía que su propia fortaleza, con el paso de los años, se había transformado en una prisión cuyas puertas siempre habían estado abiertas. Fue una tormenta la que rompió aquella rutina de décadas. Los caminos quedaron prácticamente intransitables y un pequeño grupo de viajeros pidió refugio en la propiedad. Entre ellos, había un hombre cuya sola presencia pareció cambiar el aire de la casa. Adrián Barek, de 44 años, alfa de un territorio vecino, que viajaba por asuntos comerciales. Su nombre bastó para que los padres Valdés se pusieran de pie y lo recibieran con una reverencia casi automática. El estado de los caminos obligaría a Adrián a permanecer allí durante algunos días, y en el mismo instante en que aceptó su hospitalidad, algo se movió en la mente de los padres. Una posibilidad, una oportunidad, algo que Elena, ocupada resolviendo dónde resguardar a los caballos empapados y cómo acomodar a los hombres que acompañaban al Alfa, todavía no imaginaba. En cuanto supieron que Adrián era viudo desde hacía años,
Los ojos de los padres se volvieron hacia Clara casi al mismo tiempo. «Ponte el vestido azul», le susurró su madre mientras le acomodaba el cabello. Su padre, orgulloso, no tardó en comenzar a enumerar las virtudes de su hija menor ante el distinguido huésped. Mientras todos se preocupaban por hacer que Clara brillara, Elena preparaba la habitación de Adrián, ordenaba comida para sus hombres y mandaba reparar una ventana por donde se colaba el frío. Invisible, útil, necesaria, pero rara vez observada. Aquella noche, durante la primera cena, su padre declaró con evidente orgullo: «Clara siempre ha sido nuestra alegría». Adrián dirigió hacia la joven una mirada cortés y respondió con educación. Pero unos instantes después, cuando Elena cruzó la sala para retirar un plato, sin decir una palabra y sin hacer el menor esfuerzo por llamar la atención, los ojos del alfa la siguieron, y no volvieron a apartarse tan fácilmente. A la mañana siguiente, Adrián observaba la casa con los ojos de un hombre acostumbrado a percibir aquello que otros no decían. Vio a Clara recibir atención constante, una taza caliente servida antes de que la pidiera, una silla acercada para ella, una sonrisa dispuesta cada vez que entraba en una habitación. Y vio a Elena aparecer cuando algo se rompía, cuando faltaba una provisión, o cuando alguien necesitaba una solución rápida. No hizo preguntas todavía, pero mientras recorría los establos y escuchaba a los trabajadores mencionar su nombre con respeto: «Eso pregúntenselo a la señorita Elena, ella sabe», comenzó a sospechar que la mujer que apenas había ocupado espacio durante la cena era, en realidad, el eje silencioso alrededor del cual funcionaba toda la propiedad. Durante el almuerzo, los padres volvieron a llevar la conversación hacia Clara. Hablaron de su carácter alegre, de su facilidad para relacionarse con la gente, de las cosas que había aprendido y de lo orgullosos que estaban de ella. Adrián escuchó con paciencia hasta que, en una pausa, hizo una pregunta con tanta naturalidad que nadie esperaba que alterara el ambiente. ¿Y su otra hija? Los padres se miraron sorprendidos. ¿Elena?, preguntó la madre. Adrián asintió. Ella sonrió como si la respuesta fuera evidente. «Oh, Elena no necesita nada. Ella siempre está bien». Adrián no respondió. A través de la ventana acababa de ver a Elena cruzar el patio cargando sola un pesado cajón, mientras dos empleados pasaban cerca, demasiado acostumbrados a verla resolverlo todo como para pensar que quizá también podían ofrecerle ayuda. La encontró más tarde inclinada sobre los libros de cuentas de la propiedad y comenzó a hacerle preguntas que la tomaron completamente desprevenida. No preguntó por Clara, preguntó por ella. ¿Cuánto tiempo llevaba ocupándose de aquellas tierras? ¿Cómo había aprendido a administrar tantas cosas? ¿Qué parte de su trabajo disfrutaba realmente? Elena respondió al principio con formalidad, convencida de que Adrián solo buscaba información para conversar después con su padre, pero las preguntas insistían en volver a ella. «¿Y a usted qué le gusta hacer?», preguntó en determinado momento. Elena tardó demasiado en contestar. La gente le preguntaba dónde estaba algo, cuánto costaba, cuándo estaría listo o si podía encargarse de ello. Hacía mucho tiempo que nadie parecía sentir curiosidad por saber qué le gustaba a Elena Valdés cuando no estaba resolviendo la vida de alguien más. Aquella noche, Clara ocupó el lugar que su madre había preparado cerca de Adrián, con el vestido azul y el cabello arreglado con especial cuidado. Pero cuando todos se sentaron, la silla de Elena permaneció vacía. «Seguramente comerá después. Está ocupada», explicó su madre con absoluta tranquilidad, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Adrián miró el lugar vacío y no tocó los cubiertos. Pasaron unos segundos. El padre, creyendo que algo no era de su agrado, preguntó si había algún problema con la comida. Adrián negó suavemente y respondió: «Entonces podemos esperar». Nadie supo qué decir, y por primera vez en muchos años, una mesa entera esperó a Elena, en lugar de que Elena organizara su tiempo alrededor de todos los que estaban sentados en ella. Cuando finalmente entró en el comedor, Elena percibió inmediatamente el extraño silencio. Miró los platos intactos y comenzó a disculparse. Dijo que no era necesario esperarla, que podía comer después, como siempre. Adrián señaló con tranquilidad el plato todavía caliente frente a su lugar. «No hay ninguna razón para que tenga que hacerlo». Elena se sentó, incómoda al principio bajo una atención a la que no estaba acostumbrada. Más tarde, Adrián le preguntó directamente qué opinaba sobre uno de los problemas de la propiedad. Su padre comenzó a responder por costumbre,
Pero el alfa mantuvo los ojos en Elena. Le pregunté a ella, aclaró con serenidad. No hubo reproche ni desafío en su voz, solo una firmeza tranquila que devolvía a Elena algo que su familia nunca había querido quitarle, pero que con los años había dejado de ofrecerle: espacio para hablar por sí misma. Desde el otro extremo de la mesa, Clara observaba algo que jamás había experimentado de aquella manera. Un hombre importante había entrado en su casa y, aunque era amable con ella, no parecía estar intentando conquistarla. Adrián escuchaba sus historias, respondía con educación y sonreía cuando correspondía. Pero tarde o temprano, sus ojos regresaban hacia Elena. Clara no sabía todavía si aquella incomodidad que comenzaba a sentir era celos por el alfa o simplemente la extrañeza de no ocupar, por primera vez, el lugar hacia el que todas las miradas parecían dirigirse naturalmente. Elena, en cambio, seguía convencida de que Adrián solo estaba siendo cortés. Pero cuando levantó los ojos durante la cena y descubrió que él ya la estaba mirando, apartó la vista demasiado rápido. Y por primera vez, la posibilidad de que aquel hombre no estuviera mirando a la hermana equivocada, sino exactamente a la mujer que quería mirar, comenzó a resultar imposible de ignorar. Los días de tormenta seguían manteniendo a todos dentro de la propiedad, pero Adrián comenzó a encontrar pequeñas razones para acompañar a Elena en aquellas tareas que la obligaban a salir de la casa. Caminaba con ella hasta los establos, le preguntaba por la región y, si la veía cargando algo pesado, simplemente tomaba una parte sin convertir el gesto en una demostración de caballerosidad. Elena fue descubriendo poco a poco a un hombre muy distinto de la imagen que siempre había tenido de un alfa: observador, paciente y capaz de escuchar sin esperar constantemente su turno para hablar. Adrián, por su parte, descubrió algo que la familia Valdés parecía haber olvidado hacía mucho tiempo. Cuando Elena dejaba de estar pendiente de todos y bajaba la guardia, tenía un humor rápido, una inteligencia aguda y una risa cálida que aparecía de repente. Detrás de la hija responsable que resolvía problemas, existía una mujer mucho más viva de lo que aquella casa le permitía mostrar. Una tarde, cuando la tormenta dio una pequeña tregua, terminaron sentados cerca del corral, mientras los trabajadores atendían a los caballos. Elena comenzó a hablar de lugares que solo conocía por las historias de los viajeros: puertos donde llegaban barcos de tierras lejanas, mercados llenos de especias desconocidas, caminos junto al mar y ciudades que para ella existían únicamente en mapas y relatos. Adrián notó cómo cambiaba su rostro cuando hablaba de aquello y le preguntó cuándo había sido la última vez que había ido a algún lugar simplemente porque deseaba conocerlo. Elena sonrió al principio, preparada para responder con alguna broma, pero la sonrisa desapareció lentamente. Intentó recordar. No pudo. Adrián no llenó el silencio ni intentó consolarla. Se quedó allí, a su lado, permitiéndole descubrir por sí misma lo que aquella ausencia de respuesta significaba. Y fue precisamente en ese silencio, sin promesas ni confesiones, donde algo nuevo comenzó a crecer entre ellos. Aquella noche, durante la cena, la conversación terminó hablando de matrimonios y de algunas familias conocidas de la región. Su madre comentó con absoluta naturalidad que Elena nunca había querido casarse. Era una frase repetida tantas veces que se había convertido casi en una verdad familiar. Pero esta vez, Elena dejó los cubiertos sobre el plato. «Eso no es exactamente cierto, mamá». Su madre parpadeó, genuinamente desconcertada. El padre también levantó la mirada. «Pero nunca nos dijiste», respondió ella. Elena sostuvo los ojos de su madre durante unos segundos. No había rabia en su expresión, solo el cansancio de reconocer algo demasiado tarde. «Nunca me preguntaron». Clara bajó lentamente la mirada hacia su plato. Adrián permaneció en silencio. Nadie discutió ni intentó defenderse. Por primera vez, una frase sencilla había obligado a toda la familia a mirar algo que llevaba años delante de ellos. Más tarde, Adrián encontró a Elena junto a una de las ventanas, observando cómo la lluvia descendía sobre los campos. No le preguntó qué había querido decir durante la cena ni trató de arrancarle una confesión. Permaneció cerca hasta que fue ella quien decidió hablar. Le contó que, a los 25 años, una tía le había ofrecido administrar una pequeña hospedería en otra ciudad. Sus maletas habían estado casi preparadas cuando su madre enfermó. Elena decidió quedarse unos meses. Después su madre mejoró, pero su padre necesitó ayuda con la propiedad.
Luego surgieron otras dificultades, y mientras Clara construía su propia juventud, Elena siguió posponiendo la partida. «Supongo que un día dejé de pensar que todavía podía irme», confesó. Adrián no le dijo que había desperdiciado 15 años ni intentó convertir su sacrificio en tragedia. Solo hizo una pregunta. Cuando decidió quedarse, ¿todavía quería irse? Elena tardó en contestar. Finalmente asintió. Sí, y decirlo en voz alta pareció doler más que todos los años, durante los cuales había fingido que aquella decisión nunca le había costado nada. La conversación continuó junto a la chimenea, cuando el resto de la casa comenzó a quedarse en silencio. Adrián le preguntó si, después de aquella oportunidad perdida, alguna vez alguien había intentado convencerla de construir otra vida. Elena soltó una pequeña risa y dijo que los hombres que llegaban buscando esposa solían descubrir a Clara antes de reparar en ella. «Mi hermana siempre ha sido la bonita de la familia», añadió, sin resentimiento, como quien repite una verdad aprendida demasiado temprano. Adrián frunció ligeramente el ceño. «No era eso lo que pregunté». Elena levantó los ojos. Entonces, él añadió, con tranquilidad, que le resultaba extraño que una casa llena de personas hubiera conseguido hacerla creer que nadie podía estar esperando encontrarla precisamente a ella. Elena dejó de sonreír. Sus miradas permanecieron unidas durante unos segundos demasiado largos para seguir llamando cortesía a lo que estaba ocurriendo. Y entonces comprendió algo que la inquietó profundamente. Adrián no la escuchaba solamente porque sentía curiosidad por su pasado. La estaba mirando como un hombre mira a una mujer que empieza a desear conocer demasiado. Elena fue la primera en apartar los ojos. Tenía 40 años. Clara tenía 30. Era hermosa, y sus padres prácticamente la habían colocado frente a Adrián desde el momento de su llegada. Durante años, Elena había aprendido a hacerse a un lado antes incluso de que alguien se lo pidiera, y aquella noche hizo exactamente lo mismo. Se levantó diciendo que debía revisar algo en la cocina, aunque ambos sabían que podía esperar hasta la mañana. Adrián no intentó detenerla. No la siguió ni convirtió aquella retirada en una persecución romántica. Simplemente la dejó marcharse, porque había percibido algo mucho más importante que su miedo. Elena también había sentido aquel instante, pero no fueron los únicos en notarlo. Desde el corredor, Clara había alcanzado a ver la forma en que su hermana se alejaba y la mirada con la que Adrián la siguió. Por primera vez, la incomodidad que sintió no nació únicamente de dejar de ser el centro de atención. Nació de una pregunta mucho más difícil. ¿Cuántas veces Elena se había apartado de algo que deseaba simplemente porque toda la familia esperaba que el lugar fuera para Clara? Clara pasó la mañana siguiente más callada de lo habitual, intentando poner nombre a una incomodidad que no terminaba de comprender. No estaba enamorada de Adrián, ni siquiera había tenido tiempo de conocerlo lo suficiente para sentir algo así. Lo que la desconcertaba era algo mucho más difícil de admitir. Por primera vez en su vida, un hombre importante había entrado en aquella casa y su atención no se había dirigido naturalmente hacia ella. Cuando encontró a Elena, intentó preguntarle de manera indirecta qué estaba ocurriendo entre ambos. Elena negó cualquier posibilidad con demasiada rapidez y le recordó que sus padres llevaban días intentando acercar a Clara al Alfa. «Precisamente», respondió Clara, observándola con una atención que nunca antes le había dedicado, porque acababa de reconocer un gesto familiar, incluso ante algo que Elena podía desear. Su primer impulso volvía a ser apartarse para dejarle el lugar a su hermana. Horas después, mientras buscaba unas mantas antiguas en un baúl que llevaba años sin abrirse, Clara encontró algo que terminó de cambiar su manera de mirar el pasado. Debajo de varias telas, había una pequeña carpeta con papeles que Elena había conservado cuidadosamente. Una carta de su tía, fechada 15 años atrás, ofreciéndole la administración de una hospedería en otra ciudad. Junto a ella, había viejos bocetos hechos por Elena, la distribución de algunas habitaciones, un pequeño jardín para los huéspedes, anotaciones sobre gastos e incluso varios nombres para aquel lugar, escritos y tachados una y otra vez. Clara conocía la historia de la enfermedad de su madre, pero jamás había visto aquello. Y cuando reparó en la fecha, recordó algo más. Esos habían sido precisamente los años en los que ella había recibido dinero, vestidos, viajes y oportunidades para conocer la ciudad y construir su propia juventud,
mientras Elena permanecía en casa sosteniendo aquello que todos daban por seguro. Clara buscó a su hermana esa misma tarde y colocó los papeles frente a ella. No había acusación en su voz, sino una culpa que Elena reconoció inmediatamente. Clara quiso saber por qué nunca le había contado que había estado tan cerca de marcharse. Elena explicó que, al principio, quedarse había sido una decisión sencilla. Su madre estaba enferma y necesitaba ayuda. Después la enfermedad pasó, pero aparecieron otras responsabilidades, y para cuando pudo detenerse a pensar en aquella hospedería, ya habían transcurrido años. «¿Y por qué nunca me dijiste cuánto te había costado?», preguntó Clara. Elena permaneció en silencio unos segundos antes de contestar. «Porque tú eras mi hermana. Nunca quise que sintieras que mi vida era el precio de la tuya». Clara bajó los ojos hacia aquellos dibujos envejecidos. Por primera vez comprendió que muchas de las oportunidades que había disfrutado no habían sido arrebatadas directamente a Elena, pero sí habían sido posibles porque todos confiaban en que Elena permanecería detrás, ocupándose de aquello que los demás dejaban. Algo cambió entre las dos hermanas después de aquella conversación. Clara admitió que la atención de Adrián hacia Elena la había incomodado, no porque quisiera al alfa para sí misma, sino porque estaba acostumbrada a ser la mujer que los demás veían primero. Decirlo en voz alta la avergonzó, pero Elena no la juzgó. Entonces Clara dijo algo que su hermana no esperaba. «No quiero que vuelvas a apartarte por mí». No podía devolverle los 15 años que habían pasado, ni borrar una dinámica en la que ella misma había participado sin comprenderla, pero podía dejar de alimentarla. Y cuando Elena intentó responder que no había nada que reparar, Clara negó con la cabeza. Esta vez no permitiría que su hermana protegiera también a todos de la culpa. Por primera vez, las dos podían mirarse no como la hija admirada y la hija responsable, sino simplemente como dos mujeres que habían crecido ocupando lugares que nunca habían elegido conscientemente. Aquella noche, después de que la casa quedara en silencio, Elena encontró a Adrián cerca de la chimenea. La conversación comenzó con asuntos insignificantes, pero ninguno de los dos parecía realmente interesado en ellos. Cuando Elena levantó los ojos, Adrián ya la estaba mirando, y esta vez no hubo ninguna tarea detrás de la cual esconderse. Él se acercó despacio. Elena no retrocedió al principio. La distancia entre ambos se hizo tan pequeña que durante un instante ella creyó que iba a besarlo, y para su propia sorpresa, comprendió que quería que lo hiciera. Pero justo antes de que sucediera, volvió a escuchar dentro de sí todas aquellas razones que llevaba años utilizando para hacerse a un lado. Dio un paso atrás. «Mi hermana es 10 años menor que yo». Adrián frunció ligeramente el ceño. «Lo sé». Elena tragó saliva. «Es hermosa». «También lo sé». La respuesta la desconcertó todavía más. «Entonces no entiendo». Por primera vez no estaba intentando rechazarlo. Estaba pidiéndole que le explicara cómo podía estar mirándola a ella, cuando durante toda su vida había aprendido que, si Clara estaba presente, era Clara quien debía ser elegida. Adrián tardó unos segundos en responder. Cuando lo hizo, su voz fue baja y completamente serena. «Ese es el problema, Elena. Sigues intentando explicarme por qué debería mirar a otra mujer cuando llevo días intentando que tú me mires a mí». Elena quedó inmóvil. Adrián podría haber cerrado la distancia entre ambos, pero no lo hizo. No quería que su primer beso naciera de la sorpresa de Elena, ni de su necesidad de demostrarle que podía ser deseada. Así que retrocedió un paso y le deseó buenas noches. Elena permaneció frente al fuego mucho después de que él se marchara, con el corazón golpeándole el pecho de una forma que casi había olvidado. Durante años había sabido lo que significaba ser útil, confiable, fuerte y necesaria. Aquella noche descubrió algo completamente diferente. Un hombre podía conocer a Clara, reconocer su belleza y, aun así, mirar a Elena sin sentir que estaba eligiendo a la hermana equivocada. Porque para Adrián nunca había sido una comparación. La mujer que deseaba era ella. La tormenta finalmente amainó, y con ella llegaron las noticias que Adrián sabía que tarde o temprano tendría que escuchar. Los caminos estaban abiertos de nuevo, y los asuntos que había dejado pendientes exigían su regreso al territorio Varek. La proximidad de su partida cambió el ambiente de la casa. Elena intentaba convencerse de que su marcha devolvería cada cosa a su lugar. Adrián se iría. Ella retomaría sus responsabilidades
y aquella extraña agitación desaparecería con el tiempo. Pero mientras doblaba unas mantas que no necesitaban ser dobladas, comprendió cuál era el verdadero problema. Por primera vez en 15 años, la idea de que todo volviera a ser exactamente como antes no le producía tranquilidad. Le producía miedo. Aquella misma mañana, antes de la partida, el padre de Elena pidió hablar con Adrián en privado. Había comprendido que el interés del Alfa jamás había estado donde ellos habían supuesto, pero todavía conservaba la mentalidad de un padre acostumbrado a pensar en matrimonios como alianzas entre familias. Con cierta incomodidad, mencionó a Clara. Era joven, querida en la región y, según él, una unión con ella podría beneficiar a ambas casas. Adrián escuchó hasta el final sin humillarlo y sin pronunciar una sola palabra contra Clara. Después respondió: «Su hija Clara merece a un hombre que llegue a esta casa preguntando por ella. Yo no soy ese hombre». El padre permaneció callado unos segundos antes de comprender. «¿Elena?». Adrián miró hacia el patio, donde ella hablaba con uno de los trabajadores. Podría haber aprovechado aquel momento para pedir su mano, conseguir la aprobación familiar y convertir su posición en una ventaja. No lo hizo. Eso tendrá que preguntárselo a ella. Y con aquella respuesta dejó claro algo que el padre Valdés jamás había considerado. Si algún día Elena elegía a Adrián, nadie negociaría esa decisión por ella. Más tarde, Adrián la encontró en el patio, lejos de las ventanas de la casa y de cualquier oído curioso. Elena esperaba una despedida sencilla, pero él tenía una última pregunta. No le contó la conversación con su padre. No le ofreció acompañarlo. Tampoco habló de matrimonio, títulos, ni de las comodidades que podía proporcionarle como Alfa. Después de todo lo que había descubierto sobre ella, ofrecerle otra vida diseñada por alguien más habría significado repetir precisamente aquello que empezaba a comprender. Si mañana nadie necesitara nada de ti, ¿qué harías? Elena soltó una pequeña risa. Dormiría hasta tarde. Adrián sonrió. ¿Y después? La respuesta tardó más. Elena miró hacia los campos y finalmente confesó: tal vez buscaría una hospedería. Respiró hondo. Todavía pienso en eso algunas veces. Adrián tenía dinero, contactos y autoridad suficiente para convertir aquella confesión en una solución antes de terminar la semana. Pero no preguntó cuánto costaría una hospedería, ni prometió encontrar una para ella. Hacerlo habría convertido el sueño de Elena en un regalo suyo. En cambio preguntó: ¿y por qué sigue siendo un sueño? Elena comenzó a enumerar las razones de siempre. Su madre necesitaba sus remedios. Su padre ya no podía ocuparse de todo. La propiedad requería a alguien que conociera las cuentas. Clara necesitaba... Y se detuvo. Clara tenía 30 años. Había empleados capaces. Sus padres eran mayores, pero no estaban indefensos. Elena levantó lentamente la mirada hacia Adrián. Muchas de las razones que la habían retenido a los 25 años ya no existían a los 40. Lo único que seguía intacto era el hábito de quedarse. Cuando llegó el momento de despedirse, Adrián le dijo que quería volver a verla. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Pero antes de que pudiera convertir aquellas palabras en una promesa, él añadió: «Pero no quiero que te marches de aquí por mí». Quería descubrir quién sería Elena cuando no tuviera que elegir constantemente entre lo que deseaba y lo que los demás esperaban de ella. Sus manos se encontraron apenas y ninguno de los dos las apartó inmediatamente. El beso pendiente seguía allí. También el deseo. Pero Adrián volvió a elegir no decidir por ella. Soltó lentamente su mano, montó su caballo y se marchó. Elena permaneció en el camino hasta que dejó de verlo, comprendiendo que él acababa de hacer algo que nadie había hecho antes. Había tenido la posibilidad de pedirla para sí y había preferido dejarla libre para elegir. Los días siguientes demostraron que algo había cambiado también dentro de la familia. Una mañana, su madre llamó a Elena para pedirle que revisara unas compras. Ella apenas había abierto la boca cuando Clara respondió: «Yo puedo hacerlo». Tomó la lista y se marchó. Después comenzó a asumir otras responsabilidades. El padre empezó a recurrir al administrador y a los trabajadores. Hubo errores, retrasos y alguna discusión, pero la propiedad siguió funcionando. Los animales fueron alimentados. Las cuentas se pagaron. Su madre recibió sus remedios. Y Elena descubrió una verdad incómoda y liberadora. No era indispensable porque los demás fueran incapaces.
Se había vuelto indispensable porque durante años todos, incluida ella misma, habían aprendido que Elena siempre respondería primero. Semanas después llegó una carta anunciando que una pequeña hospedería en una ruta comercial buscaba nueva administración. Elena la leyó 2 veces. Después entró en la sala, colocó la carta delante de sus padres y dijo: «Estoy pensando en aceptar». No pidió permiso, y cuando vio el miedo aparecer en sus rostros, sintió el antiguo impulso de prometer que se quedaría. Esta vez no lo hizo. La noticia alteró la casa de una manera que Elena había temido durante años. Su padre fue el primero en reaccionar. Preguntó quién se ocuparía de las cuentas, quién hablaría con los proveedores, quién supervisaría las decisiones que durante tanto tiempo habían terminado inevitablemente en manos de su hija mayor. Su madre habló de seguridad. Le recordó que Elena tenía 40 años, que allí tenía una casa y una vida estable, y que empezar de nuevo podía ser más difícil de lo que imaginaba. Elena sintió inmediatamente el impulso de tranquilizarlos, de decir que quizá podía esperar unos meses más, pero reconoció aquella sensación. Era exactamente así como habían comenzado los últimos 15 años. Esta vez no retrocedió. «Los amo», dijo con calma, «pero no puedo seguir viviendo como si mi vida hubiera terminado antes de empezar». Su padre bajó la mirada y admitió que siempre había recurrido a Elena, porque ella parecía capaz de soportarlo todo. Su madre, con los ojos húmedos, confesó que Clara siempre había expresado lo que necesitaba, mientras Elena rara vez pedía algo. «Siempre pensamos que eras la fuerte», murmuró. Elena comprendió que aquella frase contenía tanto amor como equivocación. Sus padres no habían decidido conscientemente darle menos. Habían convertido su fortaleza en una razón para creer que necesitaba menos. Ser fuerte no significa no necesitar nada. Clara entonces dio un paso adelante. No permitió que toda la responsabilidad recayera sobre ellos. Admitió que ella también se había acostumbrado a pedir porque Elena siempre respondía que sí. Después sacó la vieja carta de su tía y los bocetos de la hospedería. Por primera vez, la familia vio la historia completa. No había existido un gran acto de crueldad, sino cientos de pequeñas decisiones que siempre terminaban pidiendo a la misma mujer que cediera un poco más. Las semanas siguientes demostraron que las disculpas solo tenían valor si cambiaban algo. Clara comenzó a participar realmente en la administración. El padre distribuyó responsabilidades entre empleados que durante años habían dependido demasiado de Elena. Su madre aprendió, no sin dificultad, a pedir ayuda a otras personas. Pero Elena también tuvo que enfrentarse a sí misma. Más de una vez escuchó un problema desde otra habitación y se levantó instintivamente para resolverlo. Y más de una vez volvió a sentarse. Aprender a no intervenir resultó casi tan difícil como aprender a decir que no. Finalmente, aceptó la hospedería. Cuando llegó el día de marcharse, abrazó a sus padres y a Clara y lloró con ellos. Después tomó sus maletas y cruzó el portón. Nadie la expulsaba. Nadie venía a rescatarla. Y sobre todo, Adrián no la esperaba al otro lado. Elena eligió el camino hacia una vida que había deseado mucho antes de conocerlo. Los primeros meses estuvieron lejos de ser perfectos. La hospedería necesitaba reparaciones. Algunos proveedores llegaban tarde y ciertos huéspedes conseguían poner a prueba hasta la paciencia de Elena. Una noche, después de descubrir un error importante en las cuentas, su antiguo instinto apareció: hacerlo todo ella misma. Se quedó trabajando hasta tarde durante varios días hasta reconocer exactamente el mismo patrón del que había intentado escapar. A la mañana siguiente llamó a una de sus empleadas, le entregó parte de los libros y comenzó a enseñarle cómo administrarlos. Fue un gesto pequeño pero fundamental. Elena no había dejado la propiedad Valdés para construir otra prisión con sus propias manos. Poco a poco aprendió a delegar, a confiar y a descansar sin sentir culpa. Una tarde cerró las cuentas antes del anochecer, preparó una taza caliente y se sentó junto a la ventana sin nada urgente que resolver. El mundo siguió girando. Poco después llegó una carta con el sello Barek. Elena había escrito anteriormente a Adrián para contarle finalmente que había aceptado la hospedería. Durante varios días había imaginado qué respondería. Quizá anunciaría que iría a verla. Quizá ofrecería ayuda. Cuando abrió la carta encontró algo mucho más sencillo. Entonces no iré a buscarte. Cuando quieras que sepa dónde encontrarte, dímelo tú.
Elena leyó aquellas palabras 2 veces. Adrián sabía que ella había partido, pero deliberadamente no había intentado descubrir dónde estaba. Para un hombre acostumbrado a dar órdenes y obtener respuestas, esperar también era una forma de renuncia. Elena sonrió y guardó la carta. Por primera vez, la distancia entre ellos no le pareció abandono. Le pareció respeto. Pasaron algunas semanas antes de que Elena tomara una hoja en blanco. Podría haber continuado esperando. Podría haber dejado que Adrián fuera quien diera el siguiente paso, como los hombres siempre hacían en las historias que había escuchado. Pero aquella ya no era la mujer que quería ser. Escribió sobre la hospedería, sobre los huéspedes, sobre una ventana que todavía necesitaba reparación y sobre lo mucho que había descubierto de sí misma durante aquellos meses. Al final, añadió solamente una línea. Si todavía desea terminar aquella conversación, ya sabe dónde encontrarme. Elena dobló la carta, derramó la cera sobre el papel y presionó su sello. Después se la entregó al mensajero con sus propias manos. Lo observó montar y desaparecer por el camino. Esta vez no era Adrián quien estaba decidiendo acercarse. Era Elena quien acababa de abrirle la puerta. Pocos días después de enviar aquella carta, en una fría tarde de comienzos de invierno, Elena escuchó caballos detenerse frente a la hospedería. Estaba revisando el libro de cuentas cuando uno de sus empleados entró para anunciar la llegada de un viajero. Elena levantó los ojos hacia la puerta y lo vio. Adrián Barek acababa de entrar. Seguía teniendo la misma presencia imponente que recordaba, pero algo era completamente diferente. La primera vez que lo había visto, Elena estaba dentro de la casa de sus padres, ocupándose de las necesidades de todos. Ahora Adrián había cruzado la puerta de un lugar dirigido por ella, y, sobre el escritorio frente a Elena, estaba la copia de la carta que ella misma había decidido enviarle. Elena cerró el libro de cuentas y recuperó el humor casi inmediatamente. Con fingida formalidad, preguntó si el Alfa necesitaba una habitación. Adrián recorrió el salón con la mirada. Las mesas ocupadas, el fuego encendido, los empleados trabajando y pequeños detalles que reconoció como indudablemente propios de Elena. Después volvió los ojos hacia ella. Tal vez. Hizo una pausa. En realidad, vine a preguntar por la dueña. Elena no respondió inmediatamente. Meses atrás, Adrián había tenido que preguntar por ella dentro de una familia acostumbrada a pasarla por alto. Ahora preguntaba por la mujer que había construido un lugar donde nadie necesitaba explicarle quién era Elena Valdés. Conversaron durante horas. Adrián confesó que había querido buscarla mucho antes, pero que había decidido cumplir exactamente lo que le había prometido sin palabras. No convertir su presencia en otra presión sobre sus decisiones. Elena entonces comprendió el significado completo de su espera. Él no había desaparecido porque hubiera dejado de quererla. Había esperado porque la quería lo suficiente como para correr el riesgo de que ella construyera una vida en la que finalmente decidiera no incluirlo. Elena también admitió que había sentido miedo, cometido errores y estado a punto de regresar a casa más de una vez. Después le preguntó por qué nunca había vuelto a casarse tras enviudar. Adrián respondió que durante años había creído que ciertos amores solo ocurrían una vez, hasta que una tormenta lo obligó a detenerse en una casa donde todos intentaban mostrarle a una mujer, mientras él no conseguía dejar de mirar a otra. Más tarde, cuando la hospedería comenzó a quedarse en silencio, Elena preguntó cuántas noches pensaba quedarse. «Depende», respondió Adrián. Ella arqueó una ceja. «¿De qué?» Él se acercó un poco. «De si la dueña sigue interesada en terminar una conversación que dejamos pendiente». Elena sonrió. «No recuerdo ninguna conversación pendiente». Adrián también sonrió. «Yo sí». La distancia entre ambos comenzó a desaparecer. Era casi la misma distancia que había existido frente a aquella chimenea meses atrás. Pero Elena ya no buscó la edad de Clara, las expectativas de sus padres, ni ninguna otra razón para retroceder. Permaneció allí porque esta vez sabía exactamente lo que quería. Adrián se acercó, pero se detuvo antes de tocarla. Podía haber interpretado la carta como permiso suficiente. No lo hizo. «¿Puedo besarte ahora, Elena?» Ella comprendió por qué aquella pregunta importaba tanto. Durante gran parte de su vida, las decisiones habían sido tomadas alrededor de ella hasta que parecía natural simplemente adaptarse. Adrián, incluso después de haber recibido una invitación para regresar,
Todavía esperaba su respuesta. Elena levantó una mano y tocó suavemente su rostro. Esta vez sí. Entonces fue ella quien cerró la última distancia entre ambos. El beso llegó después, lento, maduro y esperado durante meses. Pero la diferencia esencial estaba en aquel primer gesto. Adrián había preguntado. Elena había elegido. Y Elena había sido quien finalmente se acercó. Más tarde, mientras terminaba de registrar al nuevo huésped, Elena preguntó si pensaba quedarse solamente una noche. Adrián apoyó una mano sobre el mostrador. Espero que no. Elena lo observó durante unos segundos y luego tomó su mano. No necesitaban una boda inmediata, ni una promesa grandiosa para demostrar lo que acababa de comenzar. Elena seguía siendo la dueña de su hospedería. Adrián seguía siendo alfa de su territorio. Ninguno tendría que desaparecer dentro de la vida del otro para construir algo juntos. Durante 40 años, Elena había esperado que alguien la eligiera primero. Al final descubrió algo mucho más importante. Antes de poder aceptar ser elegida por Adrián, había necesitado aprender a elegirse a sí misma. Y esta vez, cuando tomó su mano y lo condujo hacia el interior de la hospedería, no había nadie delante de ella ocupando el lugar que deseaba. Elena ya no se apartó. Durante años, Elena creyó que amar significaba quedarse, estar disponible, resolver, ceder un poco más cada vez que alguien necesitaba algo de ella. Y como nadie le ordenaba hacerlo, nunca se dio cuenta de cuánto estaba entregando. Su familia la amaba, sí, pero se había acostumbrado tanto a su fortaleza que terminó confundiendo su silencio con ausencia de necesidades. Elena se convirtió en la mujer que podía esperar porque todos, incluso ella misma, llegaron a creer que siempre habría tiempo para su vida después. Pero aquel después nunca llegaba. Adrián no apareció para rescatarla. No compró su libertad. No la llevó lejos de su familia, ni le ofreció convertirse en la respuesta a todos sus sueños. Hizo algo mucho más sencillo y, para Elena, mucho más poderoso. Preguntó por ella. Cuando todos hablaban de Clara, quiso saber quién era Elena. Cuando otros respondían en su lugar, quiso escuchar su voz. Cuando ella intentó explicarle por qué debía mirar a otra mujer, él le hizo comprender que nunca había estado mirando a la mujer equivocada. Y quizá esa fue la verdadera razón por la que Adrián llegó a significar tanto para ella. No porque fuera un alfa, no porque pudiera ofrecerle una vida mejor, sino porque su mirada despertó una pregunta que Elena llevaba demasiado tiempo evitando. Si mi vida también me pertenece, ¿qué quiero hacer con ella? La respuesta no fue Adrián. Fue la hospedería. Fue marcharse aún teniendo miedo. Fue aprender a decir que no sin dejar de amar a su familia. Fue permitir que Clara encontrara su propia fuerza. Fue comprender que sus padres podían extrañarla sin que eso significara que ella debía regresar. Fue sentarse junto a una ventana sin tener nada que resolver y descubrir que descansar no la hacía menos valiosa. Fue convertirse, finalmente, en la dueña de una vida que durante demasiado tiempo había administrado para los demás. Y solo entonces pudo elegir también el amor. Cuando Adrián cruzó meses después la puerta de aquella pequeña hospedería y preguntó por la dueña, ya no encontró a la mujer que esperaba silenciosamente que alguien la escogiera. Encontró a Elena Valdés, 40 años, una historia propia, un lugar propio. Una mujer capaz de mirar al hombre que deseaba y decir sí, sin preguntarse primero qué esperaba su familia, qué necesitaba su hermana o qué debía sacrificar para merecerlo. Quizá tú también has sido la fuerte durante demasiado tiempo, la que puede con todo, la que siempre responde, la que cuida, comprende, espera y rara vez pide algo a cambio. Entonces recuerda lo que Elena tardó 40 años en aprender. Ser fuerte no significa no necesitar nada. Amar a los demás no exige desaparecer, y elegirte a ti misma no significa dejar de amar a quienes siempre has amado. A veces, el comienzo de una nueva vida no llega cuando alguien viene a salvarte. A veces comienza con una pregunta que nadie te había hecho antes. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Y ahora quiero preguntártelo a ti. ¿Cuántas veces has dejado para después algo que también era importante para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si la historia de Elena habló de alguna manera a tu corazón, suscríbete y activa la campanita para acompañarnos en la próxima historia, porque todavía quedan muchas mujeres que pasaron demasiado tiempo creyendo que eran la segunda opción, hasta descubrir que también tenían derecho a elegir su propia vida.